En la víspera de Año Nuevo, mis padres rebosaban de alegría mientras miraban a mi hermana hacer girar la llave de su nueva casa, diciendo: «Le hemos dado un futuro. Algún día entenderás por qué». Me mantuve en silencio hasta que les entregué un sobre. Cuando leyeron lo que había dentro, su alegría se hizo añicos en un instante. El comedor resplandecía con el suave parpadeo de las velas, con la mesa desordenada por restos de pastel de calabaza y servilletas arrugadas. El día de Acción de Gracias en la casa de los Carter estaba llegando a su fin. El aire estaba cargado con el aroma del pavo asado y una tensión silenciosa. Yo estaba sentado en el extremo opuesto, picando un panecillo frío, con la mirada perdida en el centro de mesa, un ostentoso arreglo de hojas artificiales y piñas sobre el que mi madre se había afanado durante días. Toda la conversación giraba en torno a Tyler. Mi hermana menor estaba desparramada en 2 sillas, sonriendo como si ella hubiera inventado la festividad. «Tyler, cariño, ven a ver», gorjeó mi madre, casi saltando mientras la arrastraba hacia la ventana. Afuera, una reluciente casa nueva brillaba bajo la luz del porche, con un lazo rojo pegado torcidamente en la puerta. «Pensamos que ya era hora de que tuvieras algo con que empezar tu vida», dijo ella, con la voz rebosante de orgullo. Mi padre le dio una palmada en el hombro a Tyler, asintiendo como si fuera un hecho consumado. Se me revolvió el estómago. Entonces llegó mi turno. Mi padre deslizó una cajita arrugada sobre la mesa, sin cinta, solo papel de muñecos de nieve arrugado. «Esto es para ti, Ethan», murmuró, volviendo de inmediato a las teatralidades de Tyler. Dentro había una tarjeta de regalo de $20 para Brewhaven. El plástico estaba rayado como si fuera algo de última hora. Forcé una sonrisa, mientras la calidez de la habitación se agriaba hasta volverse amarga. Tyler gritó de alegría, haciendo sonar las llaves, mientras mis padres se deleitaban con su resplandor. Agarré la tarjeta, sintiendo el conocido dolor instalarse en mi interior. Otra festividad, otro recordatorio, nunca sería suficiente. Me quedé mirando la tarjeta de regalo rayada, con sus bordes clavándose en mi palma, mientras el parloteo de Acción de Gracias se desvanecía en un murmullo. La risa de Tyler me irritaba, cada estallido era un cincel golpeando mi compostura. Dejé la tarjeta, y mi mente retrocedió sin querer hacia momentos que intenté enterrar, cada uno de ellos un ladrillo en el muro que mi familia había construido entre ellos y yo. Tenía 12 años, con los codos cubiertos de harina y una pancarta barata de tienda de fiestas pegada torcidamente en la pared del sótano. Había ahorrado cada centavo cortando el césped para organizarme una fiesta de cumpleaños, soñando con serpentinas y risas. Decoré los cupcakes con manos temblorosas, sonriendo ante los remolinos desiguales, solo para escuchar el grito cortante de mi madre: «¡Nos vamos!». Adelantaron el partido de Tyler. Sin disculpas, solo el portazo mientras salían corriendo a animar a su equipo de fútbol. Me desperté al día siguiente en una casa silenciosa, con un cupcake rancio como único invitado, mientras los botines embarrados de Tyler recibían una bienvenida de héroe. Luego llegó la graduación. Estuve en aquel escenario, con la banda de valedictorian pesando con orgullo, mi discurso resonando en el auditorio ante un aplauso atronador. Recorrí los asientos con la mirada y el corazón acelerado, solo para ver sillas vacías donde deberían haber estado mis padres. Más tarde, los encontré en el partido de béisbol juvenil de Tyler. Ella se había quedado en el banquillo,
pero ellos se habían quedado allí, tomando fotos de su cinta de participación como si fuera oro olímpico. Mi teléfono vibró con un escueto, orgullosos de ti. Sin puntuación, sin presencia, mientras su premio de participación enmarcado colgaba en el pasillo. El corte más profundo ocurrió a los 19. Estaba sentado a la mesa de la cocina, con los formularios de préstamos estudiantiles desplegados y la garganta apretada. Pregunté por mi fondo universitario, dinero que yo mismo había acumulado trabajando en turnos de almacén, confiando en que mis padres lo custodiarían. La mirada de mi padre se desvió mientras mi madre murmuraba: tuvimos que pedirlo prestado para el entrenamiento de Tyler. Ella necesitaba esa ventaja. Sin reembolso, solo mis préstamos acumulándose mientras Tyler se iba pavoneándose a la universidad con una beca para la que apenas había calificado, con sus clases privadas pagadas con mi futuro. De vuelta en el comedor, la voz de Tyler me devolvió al presente, alardeando de las características de la nueva casa. Mi madre decía con ternura: te lo mereces, cielo, y mi padre asentía con solemnidad, con los rostros iluminados por una alegría que yo nunca había provocado. Recorrí el borde de la tarjeta de regalo, con los recuerdos acumulándose como pesos en mi pecho. Cada logro que había peleado por alcanzar, cumpleaños, calificaciones, sueños, se disolvía en su afán por coronar a Tyler como reina. Yo había sido su sombra, mis esfuerzos una nota al pie en su protagonismo. Mis dedos se quedaron quietos. Me lo había tragado todo, cada desaire, cada excusa, convenciéndome de que estaba bien. Yo estaba bien. Pero esta noche, al verlos orbitar a su alrededor, esa luz se resquebrajó. No estaba bien. Era invisible, un accesorio en su obra de teatro, y el peso de ello me oprimía más que nunca. Algo tenía que ceder. Una semana después de Acción de Gracias, subí por la entrada de la casa de mis padres, con las botas crujiendo sobre la grava cubierta de escarcha. La voz de mi madre había sonado a través del teléfono la noche anterior, cargada de esa culpa practicada. Estamos inundados con la limpieza de las fiestas. ¿Podrías venir a ayudar? Sería lindo verte. Sin preguntas sobre mi trabajo o mi vida, solo una citación. Acepté, con la mandíbula tensa, el hijo obediente una vez más. La casa olía a salsa de arándanos rancia y limpiador de pino. La sala era un caos de luces enredadas y adornos a medio empacar. Mi padre gruñó instrucciones desde el sofá: el ático sigue, mientras mi madre se afanaba con un adorno astillado, refunfuñando sobre la próxima visita de Tyler. Subí una caja, las escaleras del ático crujían bajo mi peso. Las motas de polvo bailaban en la tenue luz mientras apartaba los cajones, con mi aliento empañándose por el frío. Entonces lo vi, una caja de metal, abollada y gris, con la cerradura abierta y la tapa ligeramente entreabierta. Era extraño, mi padre era obsesivo con la seguridad, revisando cada cerrojo 2 veces. La curiosidad me impulsó. Me arrodillé y la abrí con un chirrido. Dentro había una pila de papeles, formularios de impuestos amarillentos, estados de cuenta bancarios y una escritura de propiedad nueva. Mi nombre saltó de la página: Ethan Carter, propietario. Una casa de alquiler comprada hace 10 años en una dirección desconocida. Mi pulso se aceleró. Seguí buscando. El estado de cuenta de un fideicomiso mostraba ingresos constantes por alquiler,
miles al año canalizados a una cuenta que no reconocía. Los formularios de autorización llevaban mi firma, pero los trazos eran incorrectos, una falsificación torpe. Una nota manuscrita con la letra en bloque de mi padre decía, solo para emergencias, sujeta a un recibo del pago inicial de la nueva casa de Tyler. Se me cortó la respiración. El dinero, mi dinero, había comprado su regalo, su vida, mientras yo apenas sobrevivía. Mi mente trabajó rápido, uniendo las piezas. Esto no era solo negligencia, habían usado mi nombre, mi identidad, como una caja fuerte para esconder activos, desviando las ganancias para mantener a Tyler. La casa era mía en papel, una red de seguridad secreta que nunca tuvieron la intención de que encontrara. Todos esos años alabando su encanto, su potencial, mientras yo me desvanecía en el fondo, habían estado contando con mi silencio, con mi fiabilidad. No era invisible, era su herramienta. El ático se sintió más pequeño, el aire más pesado. Agarré la escritura con los dedos temblorosos, y una ira ardiente y afilada floreció en mí. Esto no se trataba de una tarjeta de regalo o de una graduación perdida, era un robo, una traición, una década de mentiras. Entorné los ojos. Me habían subestimado, asumiendo que nunca buscaría, que nunca pelearía. Pero ahora tenía la prueba y con ella la chispa de algo nuevo, poder. No permitiría que se escapara. El descubrimiento en el ático permaneció como una astilla bajo mi piel, afilado e insistente, mientras conducía hacia la fiesta navideña de los Miller 3 días después. Mis padres habían insistido en que fuera otra tarea disfrazada de tiempo familiar. La escritura del alquiler y los papeles falsificados estaban guardados bajo llave en mi guantera, un secreto que aún no había revelado pero que no podía olvidar. Planeaba mantener la cabeza baja y actuar mi papel, pero el peso de todo aquello se agitaba en mi interior. La casa de los Miller bullía de vecinos y primos lejanos, con luces parpadeantes sobre una mesa llena de pan de jengibre y sidra. Me quedé cerca de la chimenea, bebiendo un refresco tibio, mientras el parloteo era un rugido sordo. Tyler no estaba allí, estaba probando la nueva casa de la que mi padre alardeaba ante cualquiera que escuchara, pero mis padres presidían la mesa de postres. Capté fragmentos de su conversación. Oh, Tyler está encantada con la casa. Es tan buena chica, la risa de mi madre resonó, alta y teatral. Entonces sucedió. La señora Miller, toda perlas y simpatía, preguntó, ¿y Ethan? ¿Qué le regalaron este año? Mi madre se dio la vuelta, me vio al otro lado de la habitación y agitó una mano con desdén. Oh, solo un detallito. Él es nuestro pilar, ya saben. No habríamos podido comprarle esa casa a Tyler sin su duro trabajo manteniéndonos a flote. Su voz se escuchó clara y despreocupada, cayendo como un reflector sobre mí. Las cabezas se giraron. Algunos vecinos se rieron entre dientes y el señor Dawson murmuró, siempre ayudando. Mi padre asintió sabiamente, añadiendo, es bueno para eso. Mantiene las cosas funcionando. Me quedé helado, con el refresco condensándose bajo mi agarre. Entonces el antiguo entrenador de Tyler, un hombre corpulento de risa estruendosa, me dio una palmada en el hombro. Supongo que eres el verdadero MVP, financiando la casa de tu hermana. La sala estalló en risas y brindis, un coro de «Oh, qué tierno».
Mi madre sonreía, ajena a todo, mientras mi padre brindaba al aire. Al otro lado de la multitud, un primo sonrió con sorna, susurrándole a su esposa, y alcancé a oír las palabras, «pobrecito». La ira y la vergüenza me tensaron la mandíbula. Yo era el remate de su chiste, mi sacrificio distorsionado en una burla. Asentí secamente y salí al porche. El frío me mordió las mejillas mientras me apoyaba en la barandilla, la alegría amortiguada de la fiesta me burlaba a través del cristal. Las palabras de mi madre resonaban, manteniéndonos a flote, como si yo fuera un sirviente noble y no un hijo al que habían robado. La escritura pasó por mi mente, las firmas falsificadas, el dinero que nunca vi. Esto no era solo negligencia o favoritismo, era un despojo público de mi valor, mi vida reducida a un accesorio para su orgullo. Mi respiración se estabilizó, el dolor se transformó en determinación. Se habían reído pensando que yo era pequeño, dependiente e invisible. Pero no lo era. Tenía los papeles, la verdad y un fuego que nunca sospecharían. Adentro, mi madre me llamó, con voz cantarina, «Ethan, ¿a dónde fuiste?» Pero no me moví. Me quedé mirando a la oscuridad, con la dirección de la casa de alquiler parpadeando en mis pensamientos. Me habían usado, humillado y asumido que lo aceptaría. Esta vez no. Me deslicé hasta mi coche, abrí la guantera y sujeté la escritura como un arma. Esta era mi lucha ahora. No dormí después de la fiesta. La humillación del porche se repetía en bucles irregulares, el alarde casual de mi madre, las risas, la forma en que mi vida había sido reducida a una nota al pie para la gloria de Tyler. Pero la escritura en mi guantera era un salvavidas, una grieta en su fachada que yo podía abrir. Por la mañana, mi resolución se había endurecido en un plan. No gritaría ni los confrontaría, ese no era mi estilo. Les daría donde nunca lo verían venir. Llamé a Sara, una amiga de la universidad convertida en abogada, mi voz era firme cuando dije, «Necesito que mires algo». Extraoficialmente por ahora. Nos reunimos en una cafetería a 2 ciudades de distancia. El estrépito de los platos enmascaraba nuestras palabras. Deslicé el contenido de la caja de metal sobre la mesa, la escritura, los estados de cuenta del fideicomiso, las firmas falsificadas. Sara arqueó las cejas y su bolígrafo golpeó los papeles. «Esto es grave, Ethan. Han estado usando tu nombre durante años». Hojeó los documentos y su expresión se ensombreció. «El alquiler es tuyo, legalmente, pero los ingresos han sido desviados. Y esto», señaló un documento de préstamo, «pidieron una segunda hipoteca sobre la casa hace 2 años». «¿Adivina para qué?» Tensé la mandíbula. «Tyler». Sara asintió. «Equipos de DJ, amplificadores, mesas de mezcla. Todo. Fracasó en 6 meses. Ellos cubrieron las pérdidas, pero dejaron de pagar las cuotas. Está al borde de la ejecución hipotecaria». Exhalé mientras las piezas encajaban. La casa nueva, los entrenamientos y ahora esto. Mi futuro desangrado para mantener a flote a Tyler. Sara se inclinó hacia adelante. «Tienes opciones. La falsificación es procesable, pero la propiedad sigue a tu nombre. Podrías recuperarla». Esa noche, solo en mi apartamento, analicé los números.
La casa de alquiler, una casita en las afueras, tenía valor acumulado a pesar del préstamo. Yo tenía ahorros acumulados tras años de horas extras que ellos nunca notaron. Podía pagar la deuda pendiente y reclamarla por completo. Mis padres no lo sabrían hasta que estuviera hecho. Llamé al banco a la mañana siguiente, con voz tranquila, haciéndome pasar por un propietario preocupado que revisaba el estado de la cuenta. El empleado confirmó que los pagos estaban atrasados y la ejecución hipotecaria era inminente. ¿Puedo liquidarla?, pregunté. Tras una pausa, respondió, sí, si usted figura en la escritura. Me moví rápido. Sara redactó el papeleo, canalizándolo a través de una sociedad de responsabilidad limitada fantasma para ocultar mi nombre. Vacié mis ahorros, cada centavo que había guardado para una vida por la que ellos nunca se preocuparon en preguntar, y los transferí al banco. Días después, llegó una escritura nueva, limpia y a mi nombre. La casita fue arrancada de sus manos. No se lo dije. Sonreí ante la siguiente llamada de mi madre, ¿puedes recoger los adornos este fin de semana? Y dije, claro, con el tono habitual. Tyler me envió un mensaje sobre las características de su casa nueva, respondí con un pulgar arriba. Nunca sospecharían que mi silencio era una hoja afilada. Las llaves de la casita llegaron una semana después, frías y sólidas en mi mano. Conducí hasta allí solo. La casa era baja y estaba desgastada, con la hiedra trepando por el ladrillo. Por dentro, olía a polvo y negligencia. Los inquilinos se habían ido y la inversión de mis padres estaba abandonada. Recorrí con un dedo la encimera agrietada, imaginando sus caras cuando se dieran cuenta de que habían construido su mundo sobre mis hombros, riéndose a mi costa, pensando que me quedaría sumiso. Pero yo había dado vuelta al tablero. La última llamada de Sara lo selló, estás libre. Legalmente eres intocable. No pueden pelear esto sin exponer la falsificación. Asentí, mirando por la ventana hacia los árboles desnudos que se mecían con el viento. Esperaría. Dejaría que se regodearan en su ignorancia. Se acercaba la víspera de Año Nuevo y con ella mi jugada. Le habían entregado mi futuro a Tyler, ahora yo lo recuperaría. Llegó la víspera de Año Nuevo, nítida y eléctrica, el aire bullía con la promesa de un nuevo comienzo. Entré en casa de mis padres y el aroma familiar de las velas de canela se mezclaba con el olor del champán. La sala brillaba con luces y la televisión atronaba con la cuenta atrás desde Times Square. Tyler estaba desparramada en el sofá, haciendo girar las llaves de su casa nueva, con una amplia sonrisa mientras le presumía a un primo sobre un viaje por carretera que había planeado. Mi madre revoloteaba arreglando una bandeja de aperitivos, mientras mi padre servía bebidas. Su risa resonaba por encima del parloteo. La escena era el retrato típico de los Carter, Tyler en el centro, todos los demás orbitando su brillo. Me quedé junto a la puerta, todavía con el abrigo puesto, con un elegante sobrenegro bajo el brazo. Había ensayado esto y cada palabra, cada pausa, pero mi pulso palpitaba de todos modos. Mi madre me vio y agitó la mano. Toma una copa. Tyler nos está contando sus grandes planes. Tyler sonrió con sorna, haciendo sonar las llaves. Voy a ir a la costa, tal vez consiga algunas sesiones como DJ. Esta belleza tiene potencial. Mi padre asintió, orgulloso como siempre.
Esa es mi chica, siempre pensando a futuro. Di un paso adelante, con voz suave pero firme. Es mi turno de dar un regalo. Deslicé el sobre la mesa de café, su acabado brillante captó la luz. Vamos, ábranlo. Mi madre frunció el ceño, curiosa, mientras mi padre se reía al tomarlo. ¿Qué es esto, Ethan? ¿Una tarjeta de Navidad tardía? Tyler se inclinó, todavía haciendo girar sus llaves, ajena a todo. Mi padre lo abrió y sacó una sola hoja, la escritura actualizada de la casita, con mi nombre resaltado en la parte superior. Una nota manuscrita estaba sujeta a ella, gracias por la ventaja inicial. Leyó la primera línea y se quedó helado, con la copa a medio camino de los labios. ¿Qué? Mi madre miró por encima de su hombro y su sonrisa se desvaneció. Me crucé de brazos, firme como una roca. Soy el dueño de la propiedad de alquiler ahora. De todo. La casa, los ingresos. ¡Feliz Año Nuevo! El silencio se desplomó, denso y cortante. El rostro de mi padre se enrojeció y el papel temblaba en su mano. Esto no puede estar bien. El banco, tartamudeó, dándole la vuelta como si las respuestas estuvieran al dorso. Mi madre soltó un grito ahogado, llevándose la mano a la boca. ¿Cómo has podido, Ethan? Eso era nuestro. Tyler se incorporó y las llaves cayeron al suelo con un tintineo, mientras fruncía el ceño. Espera, ¿qué? ¿La vieja casa de alquiler? ¿Cuál es el problema? Mi mirada no vaciló. El problema es que es mía. Legalmente. Usaron mi nombre, tomaron el dinero y se lo dieron a ella. Señalé con la cabeza a Tyler, que se quedó con la boca abierta. Arreglé su desastre. Se acabó. La voz de mi padre se elevó, quebrándose. Esto es un disparate. Nosotros la estábamos administrando. Falsificando mi firma, interrumpí, con calma pero con dureza. Vaciándola para pagar su casa y sus fracasos. Se terminó. Los ojos de mi madre se abrieron de par en par y luego se entrecerraron, su voz temblaba. Estás distorsionando las cosas. Era por la familia. Tyler se burló. Estás exagerando. Es solo una casa. Me volví hacia ella, implacable. Una casa que nunca fue tuya. Disfruta de tus llaves mientras duren. Mi padre golpeó la escritura contra la mesa, con la cara roja. ¿Crees que puedes quitárnosla así como así? Le sostuve la mirada. Ya lo hice. La sala contuvo el aliento, la cuenta atrás de la tele era un zumbido lejano, 10, 9, 8. Mientras su mundo se tambaleaba, retrocedí, el sobrevacío destacaba sobre la mesa. Solté mi bomba y las consecuencias eran suyas. El silencio tras mi revelación se volvió tenso, mientras la cuenta atrás de Año Nuevo seguía, 7, 6, 5. Un metrónomo del caos que se desataba. El rostro de mi padre se desencajó y con la escritura arrugada en el puño, se levantó tambaleante. ¿Crees que puedes robarnos después de todo lo que hemos hecho por ti? Su voz tronó, con las venas de las sienes hinchadas. Mi madre le agarró el brazo, con los ojos yendo de mí al papel, mientras su tono se convertía en una súplica. Fue una decisión familiar, Ethan.
No puedes apropiarte de ella de esta manera. Me quedé inmóvil, todavía con el abrigo abotonado, el sobre negro era un testigo mudo sobre la mesa. La familia, repetí, con voz baja pero cortante como el acero. ¿Te refieres a la familia de Tyler? Usaron mi nombre, mi futuro y me dieron las sobras. Eso no es familia. Eso es robo. Mi padre retrocedió un poco, pero continué, falsificaron mi firma, desviaron el dinero y se lo dieron a ella. Señalé a Tyler, que se había levantado de un salto con las llaves colgando inútilmente en la mano, y se rieron de ello en aquella fiesta. He terminado. La cara de Tyler se puso roja y su arrogancia se desvaneció. Estás celoso. Siempre lo has estado. Es solo una estúpida casa, supéralo. Se acercó más, intentando intimidarme, pero no parpadeé. Una casa de la que viviste mientras yo pagaba por tus errores, le espeté. Tu casa, tu fracaso como DJ. Todo a mi costa. Ya no más. Mi madre se llevó la mano al pecho, con voz temblorosa. Podemos arreglar esto, hijo. Buscaremos una solución, tal vez podamos repartirla de alguna manera. Mi risa fue corta y amarga. ¿Repartirla? ¿Después de que me humillaran delante de todo el mundo? ¿Después de que tomaran mi fondo universitario y me dejaran con deudas? Sacudí la cabeza mientras retrocedía. No tienen derecho a negociar. Perdieron ese derecho hace años. La ira de mi padre estalló de nuevo, señalándome con el dedo. Eres un malagradecido. Te dimos un techo, una vida. Una vida, interrumpí, con la voz endurecida por una rabia apenas contenida, donde mi cumpleaños era un cupcake que yo mismo me horneaba. Donde mi graduación fue una silla vacía. Donde trabajé hasta el agotamiento para que pudieran mantenerla a ella. Eso no es una vida. Es una jaula. Mi voz se estabilizó, ahora fría. Recuperé lo que es mío. Acéptenlo. Mi madre intentó acercarse, desesperada. Ethan, espera. Pero me aparté y agarré mi bolso. El rostro de mi padre se endureció y sus palabras fueron un gruñido. Si cruzas esa puerta, has terminado con nosotros. Ni familia, ni nada. Me detuve con la mano en el pomo y me giré, sosteniéndole la mirada con una sonrisa leve y firme. He sido nada en esta casa toda mi vida. Solo lo estoy haciendo oficial. Salí a la noche, la puerta se cerró con un clic mientras la tele gritaba 3, 2, 1. Y los fuegos artificiales estallaban arriba, ahogando su silencio estupefacto. El aire me mordió las mejillas, nítido y limpio, y mi aliento formaba nubes en la oscuridad. No miré atrás. Las llaves de la casita pesaban en mi bolsillo, un vínculo hacia algo nuevo. Por primera vez, no huía de ellos, corría hacia mí mismo. Y la libertad sabía mejor que cualquier disculpa que nunca me darían. Abrí la puerta de la casita 2 semanas después. El leve chirrido de las bisagras me dio la bienvenida a una quietud que se sentía viva. La nieve cubría el jardín, suavizando los bordes del mundo, mientras que en el interior el aire olía a madera vieja y a posibilidad. Dejé mi bolso, con las llaves tintineando en la encimera, y me hundí en un sillón desgastado junto a la ventana. Una taza de té humeaba en mis manos.
Su calor se filtraba en mis dedos mientras veía los copos caer sobre los árboles desnudos. Esto era mío, no era una herencia, ni un compromiso, sino el espacio que yo mismo había reclamado. Mi teléfono no había dejado de vibrar desde la víspera de Año Nuevo. Los mensajes de voz de mi madre se acumulaban, cada uno con una mezcla de culpa y pánico. Tienes que hablar con nosotros, Ethan. Esto no es propio de ti. Luego el tono tosco de mi padre, esto no ha terminado. Tyler fue la última, breve y petulante, nos estás fastidiando. Espero que seas feliz. Los borré todos. Sus palabras sonaban huecas frente a la escritura a mi nombre. Me llegó un rumor a través de un compañero de trabajo, la casa nueva de Tyler fue reposeída. Los pagos que mis padres no pudieron cubrir sin los ingresos del alquiler estaban desmoronando su fachada perfecta. Pero no sentí ningún impulso de arreglarlo. Esa ya no era mi carga. Me levanté y recorrí los defectos de la casita, la pintura desconchada, la tabla del suelo irregular, viendo no ruina, sino potencial. Esta ya no era la inversión de ellos, era mi hogar. Había pasado años doblegándome a sus necesidades, con mis propios sueños guardados como ropa olvidada. Ahora podía respirar. El silencio no estaba vacío, era mío para llenarlo. Imaginé un jardín atrás, estanterías en las paredes, una vida moldeada por mis manos. Mis padres no volvieron a llamar esa semana, su silencio era más fuerte que sus súplicas. No me importaba. La casita se erigía como prueba, los había superado, convirtiendo su engaño en mi victoria. No era venganza, era libertad. Bebí mi té y sentí que la tensión desaparecía de mis hombros. La nieve caía más fuerte ahora, cubriendo el mundo de quietud. Y por primera vez, no me sentí pequeño. No era su sombra ni su red de seguridad, era Ethan, completo y libre, en un lugar que solo me respondía a mí. El pasado era algo con lo que ellos tendrían que lidiar. Este momento, esta casa, esta vida. Era mía. Y finalmente estaba en casa. Los meses se convirtieron en años y la casita se transformó bajo mis manos constantes. La primavera trajo un jardín de lavanda y tomates junto a la valla, con la tierra enriquecida por mis cuidados. En el interior, las estanterías cubrían las paredes, con sus lomos formando un mosaico de mis noches tranquilas. La pintura desconchada desapareció, reemplazada por azules suaves que yo mismo había aplicado, el suelo estaba lijado y suave. La casa ya no era solo un refugio, era un espejo que reflejaba la vida que había construido fuera de su alcance. Mis padres se convirtieron en ecos, de vez en cuando llegaba un correo electrónico, espero que estés bien, acompañado de un rígido, sería lindo saber de ti. Pero dejé que se acumularan sin leer. Un primo mencionó que habían vendido la casa vieja para mudarse a un condominio más pequeño. Sus finanzas se resentían sin el colchón del alquiler. Tyler andaba a la deriva, con su encanto apagándose a medida que se acababan las oportunidades de trabajo y no quedaba nadie para rescatarla. Mi madre todavía presumía de sus 2 hijos en la iglesia, pero yo conocía la verdad. En su historia, yo había sido borrado mucho antes de marcharme. No me importaba. Su ruina no era mi victoria, era su consecuencia. Me paré frente a la ventana de la cocina una tarde de invierno, con una manta sobre los hombros, viendo la nieve acumularse sobre los tallos de lavanda.
La casita crujió, asentándose en el frío, su calidez me envolvía como una promesa cumplida. Había dejado de esperar disculpas, reconocimiento o un amor que ellos no podían dar. El jardín creció, las estanterías se llenaron y mis días transcurrían bajo mis propios términos. No me sentía solo, yo era suficiente. Hace años, pensaba que la libertad significaba su aprobación, un lugar en su mesa. Ahora la veía por lo que realmente era, dejar ir. No necesitaba su culpa ni sus rencores. La casita era mía, no porque la hubiera tomado, sino porque la había creado, cada clavo, cada flor, cada mañana tranquila. Tyler podría seguir buscando el protagonismo, mis padres, su orgullo, pero yo había encontrado algo mejor: paz. El viento aullaba, sacudiendo los cristales, y me apreté más la manta con una leve sonrisa en los labios. Nunca los había necesitado, ni su casa, ni sus elogios, ni sus límites. La nieve caía infinita y suave, y lo supe, estaba exactamente donde pertenecía. No era una sombra ni una herramienta, sino un hombre que había labrado su propio camino. Esa era mi victoria, y valía más de lo que ellos jamás entenderían. 5 años después de reclamar la casita, recibí una carta de mi hermana. El sobre estaba arrugado y la dirección escrita con la letra inconfundible de Tyler. Casi la tiro con la publicidad, pero algo me hizo detenerme, tal vez curiosidad, tal vez solo la novedad del contacto directo tras años de silencio. La abrí en el porche trasero, con una taza de café enfriándose a mi lado mientras las hojas de otoño correteaban por el jardín que yo había construido. La carta de Tyler era breve, sin cortesías ni excusas: me voy a casar. Ceremonia pequeña. Nuestros padres no saben que te estoy invitando. 15 de mayo. Adjunto la dirección por si quieres venir. La dejé sobre la mesa, viendo a un cardenal saltar por la valla que yo mismo había reparado. 5 años reconstruyendo no solo la casita, sino a mí mismo. Había empezado un pequeño negocio restaurando muebles, encontrando belleza en cosas abandonadas. La ironía no se me escapaba. Mi teléfono rara vez sonaba con sus números. La última noticia había sido a través de un amigo común. Mis padres se habían mudado a un lugar aún más pequeño y la salud de mi padre estaba fallando. Tyler había saltado de un trabajo a otro, con su estrella apagándose sin el reflector de ellos. No sentía más que distancia, una ruptura limpia que ya había cicatrizado. Pero esta invitación se sentía diferente, no era una súplica ni una manipulación, solo un reconocimiento. La puse bajo un pisapapeles y seguí con mi día, sin comprometerme en ningún sentido. Una semana después, pasé por delante del condominio de mis padres, un desvío en mi camino hacia un cliente. Su coche estaba en la entrada, era más pequeño que el sedán de lujo que tanto valoraban. Reduje la velocidad pero no me detuve. Algunas heridas no estaban hechas para reabrirse. Pero esa noche, me sorprendí llamando a Sara, mi amiga abogada. Tyler se casa, dije cuando respondió. ¿Vas a ir?, preguntó, sin juzgarme. No lo sé todavía. Decidas lo que decidas, ahora es tu elección. Ese es el objetivo de todo lo que hiciste. Tenía razón. La casita no era solo una casa, era la libertad de elegir mi propio camino. La mañana del 15 de mayo llegó con un cielo azul perfecto. Me paré frente al espejo del dormitorio, ajustándome una corbata que rara vez usaba.
Decidí ir, no por una reconciliación, ni por ellos, sino por mí mismo, para demostrar que podía entrar en su mundo bajo mis propios términos y marcharme con la misma libertad. La boda fue en un pequeño viñedo a 2 ciudades de distancia. Aparqué en un extremo del estacionamiento, viendo a los invitados entrar, caras desconocidas, probablemente la familia de su prometido. No había rastro de mis padres todavía. Mientras me acercaba a las filas de sillas blancas, Tyler me vio. Llevaba un vestido sencillo, sin velos ni adornos elaborados. Su rostro mostró sorpresa y luego algo ilegible. «Viniste», dijo, encontrándose conmigo a mitad del pasillo. «Pensé en ver de qué se trataba todo este alboroto», respondí, intentando sonar casual pero resultando algo incómodo. Ella asintió, desviando la mirada hacia atrás. «Llegarán pronto. Sé que no espero una reunión familiar». «Bien». Un silencio se extendió entre nosotros, años de historia no dicha como un muro. Finalmente, dije, «Felicidades». «Él parece». Me di cuenta de que no sabía nada de su prometido. «Normal», terminó ella con una pequeña risa. «Trabajo normal, familia normal. Sin dramas». «Parece una mejora». Me miró directamente. «Vendí la casa, la de ellos, el año pasado. No podía pagar las cuotas». No respondí, no era necesario. Ambos sabíamos la situación. «Tenías razón», dijo, sorprendiéndome. «Sobre ellos». «Sobre todo». Tuve que perderlo todo para verlo. Antes de que pudiera responder, un murmullo recorrió a los presentes. Mis padres habían llegado, mi padre apoyándose pesadamente en un bastón y mi madre agarrada de su brazo. Todavía no me habían visto. «Debo irme», dijo Tyler. «Deberes de novia». Asentí, dirigiéndome hacia la última fila de sillas. Ethan llamó suavemente. «Gracias por venir». La ceremonia fue breve. Me mantuve apartado, posicionado donde mis padres no pudieran verme fácilmente. Pero mientras Tyler intercambiaba votos con su prometido de voz suave, capté a mi madre recorriendo a la multitud con la mirada, encontrando finalmente la mía. Se tensó y le dio un codazo a mi padre, cuyo rostro permaneció impasible. Durante la recepción, me quedé en la periferia, bebiendo una sola copa de champán. Decidí irme antes de cualquier confrontación, habiendo dejado clara mi postura con solo presentarme. Pero mientras dejaba mi copa, preparándome para escabullirme, mi padre apareció a mi lado. Se veía más viejo y frágil de lo que recordaba. «Así que viniste», dijo, con la voz más ronca que antes. «Fui invitado». Asintió, con la mirada puesta en la pista de baile donde Tyler bailaba con su nuevo esposo. «Tu madre quería venir a hablar contigo. Yo le dije que te diera espacio». No pude descifrar si aquello era una oferta de paz o solo una observación. «¿Cómo está la casita?», preguntó, sorprendiéndome. «Es mi hogar». «Bien». Golpeó el suelo 2 veces con el bastón, un gesto nervioso. «Cometimos errores, Ethan». Lo miré directamente. «Los cometieron». «Sí». Sin excusas, sin justificaciones, solo el reconocimiento. Era más de lo que esperaba, pero menos de lo que me debían. «Disfruta de la boda»,
Papá, dije, el título me sonó extraño tras años de no usarlo. Me fui sin hablar con mi madre, sin despedidas prolongadas. Conduciendo de vuelta a mi casita bajo un cielo teñido por el atardecer, no sentí triunfo ni arrepentimiento, solo claridad. Ellos habían sido mi jaula, pero yo había encontrado la llave. La casita, mi hogar, me esperaba al final de un camino sinuoso, ya no era una declaración ni una venganza, solo el lugar al que pertenecía. Al entrar en la entrada de la casa, con la luz del porche dándome la bienvenida, comprendí que cierta sanación no proviene del perdón ni de la reconciliación. A veces proviene de construir algo nuevo a partir de los restos de lo que se perdió. He hecho las paces con mi pasado, no olvidándolo, sino creciendo más allá de él. Y eso fue suficiente.